recibimos en esta ocasión a un gran maestro. Nosotros, sus exalumnos del grupo UNAPEX, lo describimos como un ser lleno de luz, apasionado por la observación y el valor del aprendizaje que nos dejan las experiencias de vida. Walter nos transmite sus conocimientos con una gran generosidad. Verlo y escucharlo nos da serenidad. Se conecta con la reflexión profunda. Excelente facilitador que sabe esperar el tiempo necesario para que cada uno encuentre su camino. No lleva a otros donde él no ha estado primero, nos dice. Gracias, compañero de aventura y de ruta, en este fascinante mundo de impactar positivamente la vida de las personas. Compártenos entonces, te damos la bienvenida, mi querido Walter, y abro este espacio para ti, pidiéndote primero que nos describas quién es Walter Lema y qué es ese mundo interno que nos vienes a compartir el día de hoy. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Chío, por esta hermosa introducción, por esta invitación a este espacio tan lindo que creaste. Quizás completando algo de lo que decía Chío recién, o respondiendo a lo mejor su propuesta, les diría que esto de poder ingresar a mi mundo interior ha sido, digamos, uno de mis recorridos más importantes a lo largo de mi historia personal, ¿no? Se transformó, en algún momento de mi vida se transformó en una necesidad, y esa necesidad me fue llevando a tomar decisiones e ingresar en un camino realmente que hoy veo como mágico, ¿no? Esta posibilidad que tengo hoy de, por ejemplo, encontrarme con ustedes y compartir desde este pequeño rinconcito en espacio y tiempo algunas de las cosas que para mí son realmente muy trascendentes, es un regalo, ¿no? Un regalo de la vida. Hoy la idea es, en este breve tiempo que disponemos, intentar como explorar ese mundo interior y poner algunas imágenes que nos ayuden a comprenderlo y a entender por qué es tan importante, y sobre todo en este momento en el que nos toca vivir, ¿no? Cuando hablamos del mundo interior, hablamos de, comparándolo con el mundo interior con el mundo exterior, hablamos como de un territorio que nos es bastante desconocido, ¿no? Es mucho más desconocido de lo que es el mundo externo. Y cuando ingresamos en un territorio desconocido, esto es una lección que aprendí en la montaña, pero es una lección que aplica a la vida también, es muy importante tener algunas referencias para orientarnos mientras nos vamos desplazando. Hoy quiero compartir con ustedes algunas referencias, algunas que vienen del pensamiento de Oriente y otras que vienen del pensamiento de Occidente, ¿no? Que son dos corrientes que me han atravesado a lo largo de mi vida y de mis búsquedas. Quisiera compartir primero una primera frase o reflexión que nos trae Lao Tse. Lao Tse, hace 2500 años atrás, nos decía que el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Lao Tse se refería al Tao en un sentido muy profundo, como esa realidad subyacente a todas las realidades que podemos pensar. Pero en un sentido quizás también más acotado, podríamos decir que cualquier cosa que digamos en relación a lo que querramos decir, siempre va a ser un recorte de la realidad, nunca va a ser la realidad en sí misma, ¿no? Y hoy vamos a hablar del mundo interno, y vamos a hablar de una partícula de ese mundo interno, ¿no? Es un mapa, no es el territorio. Yo quisiera invitarlas a iniciar esta exploración que vamos a hacer, haciendo un pequeño ejercicio, mejor dicho, un viaje hacia ese mundo interno de cada uno de nosotros. Para lo cual les voy a proponer que en principio, ahí donde estén, busquen una posición cómoda y cierren los ojos. Les voy a proponer que cierren los ojos y que visualicen delante de ustedes una puerta de madera, una puerta antigua de madera, que se encuentra en principio cerrada.
Y vamos a hacer 3 respiraciones mientras observamos esa puerta. Les propongo que ahora, manteniendo los ojos cerrados, abramos esa puerta y nos vamos a encontrar del otro lado con un escenario geográfico, que es un escenario de montañas, en la estación de la primavera. Vamos a visualizar, así como a la distancia, en el horizonte, un cordón montañoso que se pierde allí, en esa región, en esa línea del horizonte. Nosotros nos encontramos en una especie de peñasco, de lomada, desde el cual podemos tener una perspectiva y observar hacia adelante y hacia abajo un valle con colores verdes, intensos. Encontramos que en ese valle hay un río que va llevando sus aguas de izquierda a derecha en nuestra perspectiva. Observamos que hay aves volando en ese valle. Observamos, levantando la mirada, ahora las montañas que rodean al valle. Son montañas que están recubiertas de bosques frondosos, con distintas tonalidades de color verde. Levantamos aún más la mirada y observamos un cielo azul, intenso, con algunas nubes que apenas dibujan como pinceladas unas líneas blancas en ese cielo azul. Sentimos la brisa fresca de la montaña en el rostro, como una caricia. Llevamos la mirada ahora hacia nuestro alrededor, hacia abajo, y observamos flores de distintos colores. Y mariposas que van volando por encima de ellas. Descubrimos delante nuestro una senda que va hacia adelante y que parece como internarse hacia abajo en dirección al valle. Y empezamos a recorrer esa senda. Caminamos por la senda y de repente vamos encontrándonos con distintos personajes que nos van saludando a medida que vamos pasando por al lado de ellos. Respondemos ese saludo con un gesto, con una mirada. Seguimos avanzando y nos encontramos con un claro en el bosque, donde hay un pasto verde tapizando el suelo, como una especie de alfombra natural. Salimos de la senda y nos sentamos en ese pasto. Nos acostamos. Y lentamente vamos observando hacia arriba ese cielo azul y las nubes que van pasando lentamente por encima nuestro. Cerramos los
los ojos. Y ahora cuando les diga que los vamos a volver a abrir, vamos a abrir y vamos a tomar contacto nuevamente con la pantalla, con esta imagen en este tiempo presente. Abrimos los ojos y registramos las sensaciones en el cuerpo que nos dejó este pequeño viaje. Este viaje que hicimos es un viaje a nuestro mundo interior. Todas las imágenes con las cuales tomamos contacto, las sensaciones, todo lo que nos pasó en el recorrido tiene que ver con el recorrido en nuestro mundo interno, ¿no? Esta idea de que observamos y vemos una línea en el horizonte y estas montañas como que terminan en ese horizonte, es algo que nos sucede cuando intentamos ingresar en nuestro mundo interno. No tenemos una visión absoluta de ese mundo interno, sino que siempre nos vamos a encontrar con esa línea en el horizonte, ¿no? Es una visión acotada. Algo que también nos va a suceder es, por ejemplo, como recién observamos el río, ¿no?, pasar por adelante nuestro, pero no sabemos el origen de ese río, no sabemos de dónde vienen esas aguas y probablemente tampoco sepamos a dónde van, a dónde desembocan. No lo podemos ver en ese momento. Y esto es lo que nos pasa con nuestros pensamientos. A veces los observamos y no sabemos de dónde vienen y no sabemos a dónde van, pero sí los podemos ver en ese momento, ¿no? También observamos la copa de los árboles, ¿no?, como en esa envoltura en las montañas. Y no podíamos ingresar a la profundidad de ese bosque, no podemos ver qué es lo que hay debajo, ¿no? Nos es difícil ver cómo está formado el sotobosque, y mucho más difícil aún el poder ver cuáles son las raíces de esos árboles. Y esto es lo que nos sucede en general con nuestro mundo emocional. Nosotros podemos como tomar contacto con la superficie de nuestras emociones, con las emociones que están como en la piel, pero en muchos casos esas emociones son consecuencia de otras emociones que están en la profundidad, ¿no? Y no podemos acceder tan fácilmente a ese conocimiento. También nos pasó que nos encontramos con personajes, ¿no?, en el recorrido. Y en nuestro mundo interno hay personajes que nos habitan. Hay voces que escuchamos, voces que nos dicen, no, vas bien, esa es la senda que tenés que seguir, así que seguí por ahí, que vas bien, vas a buen ritmo, ¿no? Y de repente nos encontramos quizás con otra voz que nos dice, no, si seguís yendo para allá, ya sabés a dónde terminás, porque siempre te pasa lo mismo, no hay una vez que camines por esta senda y que no te tropieces, no hay una vez que no te pierdas. Habrá voces que nos dicen, no, tenés que ir hacia el este, y voces que nos dirán, no, ni loco vayas al este, ¿sí? Fuiste al este y sabes que del este vienen las tormentas, tenés que ir hacia el oeste, ¿no? Estos personajes están dentro nuestro, estas voces están dentro nuestro, ¿no? Y algo que también a veces nos sucede es que vamos caminando por la senda y de repente la senda se cierra, ¿no? La vegetación se cierra y nos cuesta mantener el rumbo, y a veces tenemos como que ir, ¿no?, y hacer toda una vuelta para poder intentar mantener ese rumbo. Pareciera como que hubiera determinadas regiones de nuestro mundo interno que están como prohibidas, ¿no?, que están al menos con ciertas restricciones para poder entrar. Y eso tiene que ver con nuestros mecanismos de defensa, ¿no?, en el inconsciente, que intentan protegernos, en algunos casos positivamente y en otros casos quizás no tanto, de que ingresemos en determinadas regiones de nuestro mundo interno, ¿no? Algo que podemos decir en relación al mundo interno, que es en relación quizás a este viaje que les propuse, es que es un mundo que tiene, digamos, como un universo en sí mismo, ¿no? Y hay una frase también de Lao Tse que les quería compartir, en la cual habla de alguna manera análogamente a lo que estamos diciendo hoy del mundo interno, y dice, el Tao es vacío, ¿no?, imposible de colmar, es intangible,
pero tiene formas. Abarca muchas cosas. Es el origen de todos los seres. Parece ser eterno. No se sabe quién lo concibió. Su identidad es un misterio. Y en ese misterio se encuentra la puerta de toda maravilla. Esta frase, bueno, nos dice varias cosas, quizás pueden ir ligando en relación a la experiencia que tuvieron. Pero también en el final, sobre todo, de la frase, lo que nos está diciendo es que en ese mundo interno hay maravillas por descubrir, ¿no? Y quizás este sea como una invitación y una propuesta que intentemos entrar, ¿no? ¿Por qué sería importante para mí o para ustedes, cada uno en su lugar, el entrar en ese territorio y explorar ese territorio, ¿no? Y ahora me voy a referir a algunas referencias que en realidad vienen de Occidente, ¿no? Y concretamente a referencias que nos aporta la neurología cerebral, ¿no? Estos avances extraordinarios que tuvimos en los últimos años. Y una de las cosas que nos están diciendo los científicos, ¿no?, en relación a esto es que todo lo que observamos y todo lo que experienciamos, todo lo que vivenciamos en el afuera, primero fue creado en el adentro. Esto que les digo, esta afirmación, lo que está diciendo es, por ejemplo, que esta imagen que ustedes están viendo quizás de mí, no es una imagen que se encuentra en el afuera, es una imagen que ustedes están creando en el adentro, ¿no?, y que luego es proyectada hacia el afuera, ¿no? Vamos a repasar un poquito cómo es nuestro sistema perceptual, para tratar de entender cómo puede ser esto, ¿no? Nuestra forma de percibir el mundo exterior es a través de los sentidos, son como sensores que captan determinados rangos de información, y esa información, supongamos que estamos hablando de una imagen, ingresa por nuestros ojos y es transmitida por el nervio óptico hasta una zona, digamos, de nuestro cerebro que se llama tálamo. Ese tálamo lo que hace es recibir la información de los distintos sentidos, de los 5 sentidos, y la traduce en un lenguaje que podríamos llamar, entre comillas, y que me perdonen los neurólogos, el lenguaje del cerebro, que es un lenguaje que el cerebro puede interpretar, porque cada uno de los sentidos tiene un lenguaje diferente. Entonces, desde el ojo va hacia el tálamo, y desde el tálamo va hacia un lugar en el cerebro que los científicos han descubierto, que se llama la corteza visual, que se encuentra atrás, en la zona posterior del cráneo. Y ese es el lugar en el cual las imágenes se elaboran, se crean. ¿Y cómo lo hace la corteza visual? Toma la información que viene de afuera y la compara con información que ya tiene guardada en el adentro. Esa información puede estar, por ejemplo, en la zona del hipocampo, que es donde está el almacenamiento de la memoria, ¿no? Y lo que hace es comparar la información que tiene guardada con la nueva información e intenta buscar una correspondencia. Cuando aparece la correspondencia, se conforma la imagen y esa imagen se proyecta. Uno podría decir, ¿dónde se proyecta? Se proyecta, podríamos decir, como en el fondo de nuestra mente. Todo esto sucede a una velocidad tan alta que nosotros no tenemos forma de percibirlo, y lo que observamos es el resultado final. Lo que observamos es la proyección. Para poder entender esto, podríamos pensar que tenemos 2 o 3 personas observando el mismo fenómeno en el mundo externo, y cada una de esas personas podría estar observando algo diferente, y estar interpretando algo diferente, y estar respondiendo de una manera diferente a ese acontecimiento. Esto lo que nos dice es, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál de estas 3 realidades es la realidad, ¿no? Esto quizás me trae a la frase famosa de la escritora Anaïs Nin, la escritora francesa del siglo XVII, que dice que en realidad no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos. Lo que vemos del mundo está totalmente impregnado de nuestra subjetividad. Y esto significa de que cuando veo al mundo, estoy viendo a través de los ojos de mi subjetividad. Entonces, nunca voy a lograr ver el mundo como es en realidad.
porque está filtrado por los ojos, primero por mi percepción, segundo por mi interpretación, por mi memoria, por las imágenes que yo tengo guardadas allí. Todo influye en la conformación de la imagen. Y desde lo que observo está lo que siento, y desde lo que siento está cómo respondo. Y desde eso son los resultados que obtengo en mi interacción con el mundo externo, ¿no? Esto es lo que nos dice, en cierta forma, nos trae una buena noticia y una mala noticia, ¿no? Vamos a empezar por la mala, así terminamos con la buena y nos quedamos un poco más contentos, ¿no? La mala noticia es que la realidad que cada uno vive en su día a día es una realidad en la cual somos copartícipes, al menos, ¿eh? Es una realidad que creamos, ¿eh? Y que tiene que ver con nuestra subjetividad. Somos responsables de la realidad que creamos. Digo mala noticia en el sentido de que me tengo que hacer cargo, ¿eh? Que de las cosas buenas, y me tengo que hacer cargo sobre todo de las cosas que no son tan buenas, de lo que me pasa, ¿no? La buena noticia es que en la medida que me hago cargo, en la medida que me doy cuenta cómo la creo, esa realidad, puedo cambiarla. Hay una imagen que, hablando de imágenes, ¿no? Hay una imagen que es interesante como de traer para representar todo esto, y es como si nosotros estuviéramos en este momento estoy en la sala del cine, ¿no? Sentado en mi butaca observando la proyección de una película. En el cine hay una sala de proyección, y hay una persona allí que se llama el proyeccionista. Acéptenme esta palabra, la busqué hoy, la googleé para ver cómo se llama, esa persona que está ahí, que realmente no tenía ni idea, y bueno, Google me dice que se llama proyeccionistas, aceptemos que se llama así. Y ese proyeccionista está ahí y tiene a su alrededor determinadas películas y determinados géneros, y habitualmente elige esos géneros y esas películas y nos las proyecta. Esto sería como una forma de representar qué es lo que estamos viendo todos los días en nuestra realidad cotidiana. Obviamente que hay elementos que tienen que ver con el mundo externo, porque nosotros captamos información del mundo externo, pero hacemos un recorte de esa información y le impregnamos de nuestra subjetividad. Y ahí es donde nosotros creamos esa realidad. Física cuántica, digamos, hay uno de sus pioneros, que fue Heisenberg, que tiene poco que ver con la marca de una cerveza y mucho menos que ver con el personaje de Breaking Bad, que quizás si alguno la vio sabe a qué me refiero. Heisenberg fue un físico que ganó el Premio Nobel de Física en 1932 por descubrir el principio de la incertidumbre, ¿no? Y para no entrar, digamos, en tecnicismos, un poco lo que nos está diciendo es, en la medida que indagamos en la profundidad del universo, lo que vemos es que la materia desaparece y todo es un campo de pura potencialidad, de puras posibilidades. Nosotros, de todas las posibilidades, colapsamos toda esa onda de probabilidad y construimos una realidad bien concreta, ¿no? Esto lo hacemos muchas veces cuando tomamos una decisión. Tenemos infinita posibilidad de elecciones para tomar, y elegimos una, y con eso colapsamos esa onda de probabilidades y construimos una realidad. ¿Qué podemos aprender de esto? Hoy estamos viviendo una situación muy particular, es una situación de cuarentena, de pandemia. Cada uno de nosotros, en función de esta situación, está tomando información, está haciendo un procesamiento, una elaboración. Estamos sintiendo la pandemia en nuestras células, ¿no? En nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Y si bien la pandemia es la misma, la experiencia de la pandemia es totalmente diferente cuando pasamos de una persona a otra, ¿no? Estamos creando una realidad de la pandemia sin darnos cuenta, porque tenemos a alguien que está proyectando una película encima de la pandemia, ¿no? Lo interesante sería poder levantarnos de la butaca, ir hasta la sala del proyeccionista y decirle, por ejemplo, che, ¿sabés que está buenísimo esto, que todos los días me pasás el mismo género? Sí, las películas dramáticas me encantan, porque me encanta llorar como loco, ¿no? La verdad que me gusta mucho ese género y me gustan esas películas. Pero hoy me gustaría que me pases, cambiemos el género, ¿no? Pongamos otra, digamos, poneme una comedia, poneme una película de acción, ¿no? O necesito levantarme, ¿no? Esa sería una forma de empezar a cambiar, entrar a nuestro mundo interno y empezar a cambiar las proyecciones
y empezar a cambiar la realidad. Cuando yo cambio esas imágenes, cambio mi realidad. Hay muchas formas de ingresar al mundo interno. En principio, lo que podemos decir es que para interactuar con el mundo externo, lo que utilizamos son los sentidos, y para interactuar con el mundo interno, lo que utilizamos es el recurso de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? También, como decía antes, dependiendo si pensamos en la espiritualidad, o pensamos en la psicología, o pensamos en la física o en la neurología, habrá distintas respuestas a esa pregunta, ¿no? A mí me gusta definir la conciencia como un tipo de inteligencia que está anclada en lo más profundo de nuestra alma. Esto significa que esa inteligencia está conectada desde nuestra alma, a su vez con inteligencia superior. Esto es lo que hace diferente a esa inteligencia respecto a las inteligencias múltiples, ¿no? Que también se habla mucho. A medida que desarrollamos nuestra conciencia, es como que trabajamos muy cerca de esa inteligencia. No me da, digamos, este espacio para meterme demasiado en esto que les estoy proponiendo analizar, que es un tema súper amplio, pero significa de que en la medida que yo respondo en función de esta inteligencia, tengo altas probabilidades de éxito, ¿no? Porque me estoy apoyando en una inteligencia muy superior a la mía. También la conciencia se puede definir como el espacio donde ocurre todo el darse cuenta. En la medida que expando mi conciencia, me doy cuenta cada vez más de cuáles son las imágenes que estoy proyectando, ¿no? Me doy cuenta, por ejemplo, y se los dejo como una tarea para el hogar, cuáles son los géneros que les gusta ver en las películas, cuáles son las series que eligen ver en Netflix o donde sea. Esto no es casualidad. Hay alguien que está proyectando esas películas, y esa es una primera forma de empezar a ver qué tipo de imágenes estamos creando, ¿no? Porque con esas imágenes creamos toda nuestra realidad, todo está impregnada de eso, ¿no? Hay también diferentes formas de desarrollar esta conciencia. Yo, para ir terminando, me voy a quedar en una especie de resumen que quiero como compartirles, que tiene que ver con fundamentalmente tres pasos o tres etapas. La primera etapa es la etapa en la cual observo toda esa información disponible, primero desconectando el piloto automático, me detengo a observar todo lo que hay alrededor mío y todo lo que me pasa en el interior también, sin emitir juicios. Y aquí está la clave. Porque en el momento en el que yo establezco una opinión de lo que estoy observando, en ese momento es como si la corteza visual toma un elemento, digamos, del hipocampo, que tiene que ver con mi subjetividad, y lo impregna. Con lo cual, lo que voy a observar va a estar impregnado de una realidad que tiene que ver conmigo, que no tiene tanto que ver con lo que estoy observando, ¿no? Empiezo a teñir la realidad y empiezo a proyectar la película de siempre. Por eso es tan importante observar sin opinar, ¿no? Por lo menos tomarse ese tiempo y ese espacio. En algún momento, que habrá que ver cuál es, y cada uno tendrá que ir encontrando cuál es, pasaremos a la segunda instancia, y la segunda instancia es la instancia de darle un sentido a esa información que estoy observando. Va a ser un sentido distinto al que le podría dar si estuviera proyectando la película, porque ya hay otros elementos que estoy observando, ¿no? Ese sentido es un sentido mucho más amplio y me puede llevar a una conclusión muy diferente a las que tenía habitualmente. Encontrarle un sentido, a veces lo hacemos a través de la formulación de preguntas, ¿no? Y una pregunta podría ser, por ejemplo, bueno, ¿para qué está todo me llega toda esta información? Digamos, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de todo esto? Para ello voy a observar lo que me pasa laboralmente, familiarmente, lo que me pasa internamente. Y lo que le sigue a esto, en la medida que uno va ejercitando estas dos primeras etapas, es muy probable que llegue un momento en el cual voy a sacar una conclusión que me va a poner en un lugar incómodo. Porque voy a descubrir
en esto de buscar sentido, voy a descubrir que hay cosas que tengo que cambiar, que hay decisiones que tengo que tomar, y no son decisiones que me surjan naturalmente. Por eso la tercera etapa, yo la llamo la etapa de la voluntad independiente. Necesito fuerza de voluntad para poder tomar esa decisión, pero necesito además que mi voluntad sea independiente de todos mis condicionantes. Mis condicionantes significa de que mi conciencia me dice, mirá, Walter, estás viviendo esta pandemia y te das cuenta, en esto de que tuviste que parar todo lo que venías haciendo, que hay cosas que no estaban bien, hay cosas que no estabas haciendo bien. Hasta me muestra claramente cuáles son. Entonces yo sé desde mi conciencia que tengo que tomar una decisión, pero todo mi cuerpo y toda mi mente va a tratar de evitar que yo tome esa decisión, porque tenemos como una adicción a las películas que ya conocemos, a los géneros que ya conocemos. Entonces van a intentar como mantenerme en el mismo lugar, ¿no? Por eso necesito una voluntad independiente de mis condicionantes. Y esto significa que voy a tener que hacer algo que me resulta absolutamente antinatural. Este es un ejercicio y esta es una práctica, digamos, de 3 pasos, simples, pero a la vez sumamente poderosos para transformar tu vida para siempre.